Eh, Vamos ahora sí a potencial de acción. Miren, para esto voy a hacer un print pant de un esquemita que encontré en internet sobre potencial de acción y lo vamos a explicar. Aguarden un segundo. Bien. Miren esto. Acá tenemos un gráfico. Otra vez me pasó lo mismo el otro día. Ahí está. Acá tenemos un gráfico que esquematiza la generación de un potencial de acción y ahora con la ayuda del cursor lo voy a ir explicando de a poco. Fijémonos, partimos de una célula en reposo. Ah, muy importante, antes de explicar cualquier cosa. Si ustedes les piden en un oral que dibujen un potencial de acción de la célula nerviosa o de la célula que fuere, siempre tienen que aclarar qué es lo que están poniendo en el eje de ordenadas y qué es lo que están poniendo en el eje de abscisas. ¿Okay? Obviamente este es un gráfico de voltaje en función del tiempo. Y en el eje de ordenadas lo que tenemos es voltaje en milivolts y en el eje de abscisas tenemos tiempo en milisegundos. ¿Okay? Esto es lo primero que tienen que hacer cuando les piden hacer un gráfico. Sirve para cualquier gráfico. Bueno, pero entonces miremos acá. Estamos partiendo del tiempo cero con un potencial de membrana en reposo de menos 70. ¿Okay? Entonces, algo está ocurriendo acá, en esta primer pendiente, que hace que ese potencial se esté acercando del reposo a menos 55. ¿Qué está pasando? Claramente la célula se está despolarizando. Supongamos por un ingreso de sodio, por un aumento en el influjo de sodio, por canales que dependerán del estímulo que fuere. ¿Okay? El tema es que si ese estímulo es suficiente para despolarizar la célula acá, a lo que se llama el umbral eléctrico, fijémonos lo que ocurre. Vemos que se dispara una pendiente que nos despolariza mucho la célula en pocos milisegundos. ¿Okay? Esta es la primer pendiente, que es la pendiente despolarizante. Y como ya saben, los que están preparando el final, se debe a que en este sitio, en el umbral, se produjo la apertura masiva de canales de sodio voltaje dependientes. Es una apertura rápida. ¿Okay? A esta altura también se están abriendo los canales potasio voltaje dependiente. Lo que pasa es que los canales de potasio son mucho más lentos que los de sodio. Se abren más lentamente. Entonces, volvemos a decirlo, llegamos al umbral y se produjo la apertura masiva de canales de sodio voltaje dependientes. Por lo tanto, aumenta fuertemente la conductancia al sodio y por ende aumenta mucho el influjo de sodio que nos despolariza la célula. Fíjense hasta qué valor de potencial de membrana nos está despolarizando la célula. Nos la está llevando a más 35. ¿A quién nos estamos acercando? Nos estamos acercando al potencial de equilibrio del sodio, al Nernst del sodio. Después les voy a hacer una pregunta en cuanto a eso. Pero sigamos la curva. Vemos cómo luego de esa pendiente despolarizadora se llega a ese tope en aproximadamente más 35 y la célula se empieza a repolarizar. Esa pendiente repolarizadora está dada por lo siguiente, porque acá sí ya se están abriendo esos canales voltajes dependientes de potasio, el que dejan pasar potasio. El potasio lo que está haciendo ahora está saliendo de la célula para para tratar de llegar a su NERS, quiero decir, al salir de la célula empiezan a repolarizar la membrana. Y a la vez, ustedes se preguntarán, ¿y qué pasa con el sodio? Bueno, a esta altura, más o menos de la pendiente, los canales de sodio se empezaron a inactivar. ¿Okay? Entonces, como se inactivan los canales de sodio y simultáneamente se están abriendo todos los canales de potasio voltaje dependientes, lo que pasa es que el influjo de sodio se corta y aumenta mucho el flujo de potasio que nos repolariza a la célula. Ahora vemos cómo llegamos a los menos 70 del potencial de membrana en reposo y fíjense cómo seguimos hiperpolarizándonos. Entonces vemos que hay una tercera pendiente, que es la pendiente hiperpolarizante. Y está dada por lo mismo que dijimos antes, está dada por los canales
potasio, voltaje dependientes, que se cierran muy lentamente. Entonces, al nosotros tener abiertos muchos canales de potasio, hay mucho flujo de potasio y la membrana casi que llega al potencial de equilibrio del potasio. Obviamente, cuando estos canales de potasio se cierran, más o menos a esta altura, donde estoy marcando con el cursor, se empieza a restituir el potencial de membrana gracias a la acción de la bomba sodio-potasio TPasa, que a esta altura tiene una actividad máxima. ¿Okay? Hay gráficos en el PURBES de la actividad de la bomba sodio-potasio TPasa que te marcan una máxima actividad a esta altura. ¿Está bien? Y nuevamente llegamos al potencial de membrana en reposo. Ahora estoy por leer las dudas, pero primero quiero hacer una pregunta en voz alta, que es, ¿por qué la pendiente despolarizante no llegó al potencial de equilibrio del sodio? Es una pregunta muy frecuente tanto en Choice como en orales. ¿Por qué? Bueno, hay tres cosas que tienen que mencionar. Antes de contestar voy a chequear las preguntas. Sí, ya sé, Javi, me di cuenta al mismo tiempo que leías que te referías a 10 a la menos 9. Pero bueno, dejemos pasar eso. A ver qué dice Yuka. Está bien, quedó respondida la pregunta del cloro. Pero bueno, volviendo a este gráfico, les contesto la pregunta que dejé en vilo, que es ¿por qué la pendiente despolarizante no llega al potencial de equilibrio del sodio? Y es porque, vamos a mencionar de más importante a menos. Lo más importante es porque a esa altura se inactivan los canales de sodio, ¿ok? Se cierra la compuerta inactivadora de los canales de sodio. También a esa altura se empiezan a abrir justamente los canales de potasio, y los canales de potasio van a hacer que el potasio empiece a salir. Fíjense que ahora en más 35 la fuerza impulsora del potasio es muchísimo más grande, porque estamos mucho más lejos de su potencial de equilibrio. Y en tercer lugar, porque a esa altura también se empiezan a abrir canales voltaje dependientes de cloro, que suponen un influjo de cloro que también evita que la membrana se siga despolarizando. Entonces, esas tres cosas son las que evitan la llegada del potencial a más 55, que sería el potencial de equilibrio del sodio. ¿Está bien? Creo que con esto terminamos con el gráfico de potencial de acción. Sépanlo bien, sepan explicarlo, es muy tomado. Yo les recomiendo que acá mismo, sobre el gráfico, dibujen con flechas los influjos y flujos iónicos. Obviamente en la despolarizante, el influjo de sodio, y en la repolarizante e hiperpolarizante, el eflujo de potasio. ¿Está bien? Me estoy olvidando de algo. Chequen esto. En este sector de la curva de repolarizante, es decir, más o menos un tercio de la curva repolarizante, hasta ahí, o sea, ¿desde dónde hasta dónde? Desde el disparo del potencial de acción hasta un tercio de la curva repolarizante, tenemos lo que se llama el periodo refractario absoluto. Es decir, en ese lapso de tiempo, nosotros, por más estímulo que hagamos, por más glutamato que liberemos, por más presión que hagamos, no vamos a generar un nuevo potencial de acción. ¿Por qué? Porque hasta ese sector de la curva, la gran mayoría de los canales de sodio, voltaje dependientes necesarios para la generación de potencial de acción se encuentran inactivos. ¿Okay? La inactivación de los potenciales de acción, quiero decir, la vuelta al estado activado es tiempo dependiente. Entonces, conforme avanza el tiempo, se van volviendo a activar esos canales de sodio, y tenemos acá un nuevo periodo en el cual vamos a poder generar un nuevo potencial de acción, pero el estímulo necesariamente va a tener que ser supraumbral, porque en este segmento de la curva, más o menos un tercio restante, en ese tercio de la curva, van a haber muchos canales de sodio que están inactivos y muchos otros que no. Por lo tanto, sí vamos a poder generar un potencial de acción a partir de acá.
pero necesitamos un estímulo supraumbral. Y a este periodo de tiempo se lo conoce como periodo refractario relativo. Una cosa que les quiero decir, que es lo que les había dicho antes, es que si nosotros disparamos un potencial de acción en el periodo refractario relativo, se va a disparar un potencial de acción, pero no va a llegar a la misma amplitud que antes. Este es un dato muy fino que algunos jefes suelen preguntar. No llega a la misma amplitud que antes justamente porque acá todavía tenemos algunos canales inactivos. ¿Okay? Se va a llegar a la misma amplitud cuando ya hayamos sorteado los periodos refractarios, es decir, a esta altura aproximadamente. Entonces, voy a chequear ahora las preguntas, me dijeron que hay algo. Acá Florencia Fernández pregunta si la bomba sodio potasio funciona todo el tiempo, y la respuesta es que sí, funciona todo el tiempo, pero su máxima actividad, yo lo que hablé es no de la función, sino de la actividad. Su máxima actividad se registra cuando el potencial de la membrana cae por debajo del potencial de reposo, es decir, en la pendiente hiperpolarizante. ¿Okay? Eso es un dato importante. Les recomiendo, ahora como tenemos varios temas que ver, y ya llevo casi 40 minutos. Bueno, tenemos varios temas que ver. Yo lo que les recomiendo es que agarren el Purbes y miren esa... Voy a sacar esto porque ya no me sale. Les recomiendo eso. Miren ese gráfico en el Purbes y van a ver cómo se modifica la actividad de la bomba sodio potasio TPasa, que se modifica justamente con los valores de voltaje de la membrana. ¿Okay? Perfecto, acá una muy buena pregunta de Martín Burguet, o no sé cómo, por ahí no lo estoy pronunciando bien, pido disculpas en ese caso. Pero voy a dibujarles, a raíz de esa pregunta de Martín, voy a dibujar al canal de sodio con su compuerta de inactividad y su puerta de cerrado abierto. Miren esto, yo lo voy a dibujar al mismo tiempo. Está muy bien la pregunta que hace una pregunta después sobre un tercer periodo refractario. No lo vamos a tener en cuenta para las células neuronales, ¿ok? Para las células neuronales vamos a hablar del periodo refractario absoluto y del relativo. Quédense con eso. Bien, miren esto. Yo ahora voy a dibujar ese canal de sodio para que les quede claro cómo es. Tenemos un canal de sodio que tiene dos compuertas, ¿ok? Una de esas puertas se encuentra cargada, ¿ven? Tiene cargas positivas hacia el lado interno. Y la otra puerta se encuentra abierta, no está cargada. Esta es la compuerta de actividad-inactividad. Y esta es la compuerta de abierto-cerrado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando la célula se despolariza, porque empiezan a aumentar las cargas positivas de este lado, ya sea porque se abrió un canal de sodio, esas cargas positivas, como la puerta está cargada, desplazan a esa puerta. ¿Okay? Entonces pasamos al siguiente estado, con una cuestión de repulsión de cargas, ¿no? ¿Se entiende eso? Pasamos al estado abierto. El estado abierto tiene las dos puertas abiertas, la puerta cargada y la puerta de actividad. Ambas están abiertas. Lo que yo dije que es tiempo dependiente es el cierre de la segunda compuerta, que es la compuerta de actividad. Entonces lo que pasa, más o menos cuando llegamos al fin de la pendiente despolarizante, vemos que la puerta de actividad se cierra. Mientras que la puerta de carga todavía sigue abierta, pero es lo mismo. Por acá no va a poder pasar ningún ion. ¿Ok? Espero que haya quedado respondida esa pregunta. O sea, tenemos dos puertas. Una que está cargada, que depende justamente del voltaje, y una puerta de actividad, de inactividad, que es tiempo dependiente. ¿Está bien?